Una guerra por el poder que nadie conoce se ha instalado en Palacio de Gobierno. Un enfrentamiento negado que tiene como protagonistas a dos altos funcionarios del Poder Ejecutivo que despachan directamente con la presidenta Dina Ercilia Boluarte. De un lado, el premier Eduardo Arana. Del otro, el exministro del Interior Juan José Santibáñez, el protegido de la mandataria. Ambos son parte del mismo gobierno, comparten el mismo espacio, pero no las mismas ideas ni opiniones. En los últimos días, las tensiones internas que se viven tras estos muros habrían convertido la casa de Pizarro literalmente en un cuarto de guerra. Algunos medios han señalado que habría algunas fricciones dentro del Ejecutivo. Bueno, estamos acostumbrando a que se generen algunos chismes, algunos trascendidos. Mientras el primer ministro niega en televisión nacional lo que ha empezado a murmurarse, las visitas oficiales de funcionarios, muchos de ellos subordinados al premier Arana, a la oficina que comanda Santibáñez, confirmaría que sería el exministro censurado el que, sin tener fajín, estaría tomando decisiones cruciales en el gobierno de Dina Boluarte. Lo que tenemos es un despacho llamado Oficina Central de Monitoreo Intergubernamental, que en realidad es una fachada para que Juan José Santibáñez, exministro censurado, cumpla labores de organizador, articulador de una campaña oficialista que comprende, de un lado, a la presidenta Boluarte y su imagen, y de otro lado, a el partido oficialista, que, como ya digo, no está en este Congreso, por razones obvias, pero que pretende estarlo. El reciente nombramiento y renuncia de Mónica Tiburcio Orbeso como secretaria de Comunicación y Prensa en el despacho presidencial, luego de visitar a Santibáñez en la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, es una clara muestra de esta negada pugna por el poder. Su perfil hoy día es casi el de un primer ministro en las sombras. Y esto se refleja y se traduce y se ve con todas estas movidas, con entradas y salidas, ¿no es cierto?, de funcionarios que nada tienen que ver con TV Perú, pero que estarían conversando, tratando, articulando, explorando con Santibáñez. Pese a que el cargo que iba a ocupar Mónica Otilia Tiburcio Orbeso debería responder directamente al presidente del Consejo de Ministros, su visita previa al nombramiento no fue el despacho del premier Eduardo Arana, sino al de Juan José Santibáñez. El primer registro es del 17 de junio, desde las 12:18 del mediodía hasta las casi 2 de la tarde. Al día siguiente regresó al despacho de Santibáñez por partida doble, desde las 11 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. Y luego, desde las 12:53 hasta las 5:30 de la tarde. Días después, el 25 de junio, la visitante de Santibáñez fue nombrada como la flamante secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del despacho presidencial. Sin embargo, no duró ni 24 horas en el cargo, ni siquiera se presentó a trabajar y envió su carta de renuncia a las horas de haber sido elegida, según fuentes palaciegas. Respecto a su salida, se ha negado a dar explicaciones. Y la pregunta es, ¿qué hacía o qué ha hecho o qué ha tratado en estas largas jornadas en la oficina de Santibáñez, en vista de que tanto ella como Santibáñez son funcionarios públicos? Pero no ha habido respuesta. Entonces, bueno, creo que la pregunta hay que trasladársela al primer ministro, ¿no? Tiburcio era subordinada de Arana. Totalmente. Hasta donde sabemos era la coordinadora de cuentas y medios de la presidencia del Consejo de Ministros. Aún se desconocen las razones de su dimisión, pero desde la entrada y salida fugaz de esta funcionaria, Juan José Santibáñez pesaría más en la balanza de influencia dentro del círculo más cercano a la presidente. Incluso se dice que contaría con más poder que el propio jefe del gabinete, Eduardo Melchor Arana Issa, aunque él ha optado por desmentirlo. Con relación al doctor Santibáñez, con quien es un gran profesional y con quien he coordinado frecuentemente como ministro de Interior y ahora como jefe de un área muy importante, la coordinación continúa de manera permanente y cordial.
La relación entre los dos alfiles más cercanos a la presidenta Dina Ercilia es cordial pero distante. El distanciamiento entre Arana y Santibáñez no es reciente, habría empezado tiempo atrás. Algunos dicen, comenzó el mismo día que Arana juramentó como premier, cargo que Santibáñez desearía desde que probó las mieles del poder. Santibáñez tiene 3 meses al frente de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, por la que gana más de 17.000 soles al mes. A su despacho no solo han llegado alcaldes, congresistas, secretarias de Estado, sino también personajes claves dentro del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Dentro de Palacio se dice que su presencia interfiere en las funciones del hoy primer ministro, de quien meses atrás se refería en un negado audio del capitán Junior Izquierdo como el principal asesor de la presidente. ¿Quién la asesora ella? O sea, ¿es Quero? No, Arana. El caso de Mónica Tiburcio no es una excepción. No es la primera vez que una visita al despacho de Juan José Santibáñez se convierte en la antesala a un alto cargo en el Estado. Ya ocurrió antes con el actual director nacional de inteligencia. Se removió del cargo al coronel Max Sanguamán y se nombró a Alejandro Oviedo Echevarría como director de la DINI. ¿Quién elige al director de la DINI? Formalmente la dirección de la DINI es responsabilidad y solo puede ejecutarla la Presidenta de la República y el presidente con la firma del presidente del Consejo de Ministros. Nadie más. Claro, ese es su ámbito. No hay ninguna relación jerárquica de la DINI con ningún funcionario del Estado, solo con la Presidenta de la República. Una de las fricciones entre Santibáñez y Arana habría sido precisamente la reciente salida del coronel Max Sanguamán de la Dirección Nacional de Inteligencia el 31 de mayo pasado. Un cambio que se le habría impuesto a Eduardo Arana a los pocos días de haber juramentado como jefe del gabinete. Fuentes palaciegas aseguran a Cuarto Poder que el propio Juan José Santibáñez habría exigido la salida del coronel Max Sanguamán de la DINI para imponer en este puesto clave a quien sería uno de sus hombres de confianza, el general en situación de retiro, Alejandro Washington Oviedo Echevarría. Las constantes visitas a su oficina así lo demostrarían. Según el portal de Transparencia, el general Oviedo lo visitó en su oficina el 22 de mayo pasado. Fue una reunión extensa, donde estuvieron despachando durante casi 3 horas, desde las 3:56 de la tarde hasta las 7 de la noche. El motivo de su visita, indicó, fue particular. Días después de aquella misteriosa y particular reunión, casi en tiempo récord, el 31 de mayo, el general en situación de retiro Oviedo Echevarría fue nombrado por la presidenta Dina Boluarte como el nuevo director nacional de inteligencia, DINI, en reemplazo de Max Sanguamán. Pese a que la resolución suprema fue refrendada por la presidenta y el primer ministro, fuentes palaciegas aseguran que fue el propio Santibáñez quien, por encima del primer ministro Arana, habría elegido el reemplazo. La presencia del nuevo director de inteligencia evidenciaría la permanente mano de Vladimir Cerrón, el prófugo más buscado que nadie quiere encontrar, en la cabeza de los servicios de inteligencia. Hay nexos, no solamente de haber compartido laboralmente en épocas de que Cerrón ha sido presidente regional de Junín, sino que también Cerrón lo puso para ser miembro de la Comisión de Transferencia del Sistema de Inteligencia con Pedro Castillo. ¿Le parece sospechoso que el actual DINI haya visitado primero al señor Santibáñez y pocos días después haya sido nombrado como cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia y ese mismo día presenta su renuncia el coronel Max Sanguamán, ex DINI? No me parecería nada sospechoso porque parece que es el modus operandi de este gobierno. El patrón no se limita a áreas estratégicas como la comunicación de Palacio de Gobierno o la jefatura de la DINI. La misma ruta se repitió con Carlos Malaver, quien tras pasar por el despacho de Santibáñez terminó nada menos que como ministro del Interior. Sí. Otro nombramiento de alto calibre que no habría surgido de la presidencia del Consejo de Ministros. El 12 de mayo, Carlos Malaver visitó a Santibáñez en su nueva oficina de Palacio.
24 horas después, se convirtió en el 8º titular del sector. La historia no termina ahí. El 14 de mayo, Eric Caso Giraldo, ex asesor de Santibáñez, se reunió con su ex jefe y el ex ministro preferido de la mandataria en la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental. Al día siguiente, fue premiado como nuevo secretario general del Ministerio del Interior, un puesto estratégico dentro de la estructura administrativa del sector. Muchas gracias. ¿Usted cree que estas reuniones de esos funcionarios que han visitado a Santibáñez, que ya no es ministro de Estado, están puenteando, por así decirlo, al primer ministro Eduardo Arana? Me parece claramente que lo están pasando por alto, ¿no? Sin ninguna duda. Hay un desorden en Palacio de Gobierno, aparentemente, cuando uno ve que entran y salen como en un carrusel funcionarios, ¿no?, de entidades con las que el señor Santibáñez tiene poco o nada que hablar. Santibáñez no solo estaría logrando que las personas que él propone en altos cargos sean designados en los puestos que recomienda. Lo más revelador es que los funcionarios, una vez instalados en sus jefaturas, regresan a su oficina, lo visitan, quizás para rendirle cuentas. El DINI puede reunirse con cualquier tipo de persona que considere necesario para el cumplimiento de sus funciones. La responsabilidad política del alcance, los efectos de esas reuniones le corresponden al primer ministro y a la presidenta de la República. Pero aquí podría repetirse tal vez el caso de los famosos asesores que conocemos, que son los que tras bambalinas ejercen un poder sin control y sin responsabilidad. Para Juan Carlos Liendo, exdirector nacional de inteligencia, el cambio de dirección en la DINI pone al descubierto el poder en la sombra de Santibáñez, quien pese a todas las críticas, investigaciones fiscales e incluso el impedimento de salida del país, goza de la absoluta confianza de la jefa de Estado. ¿Tenemos un primer ministro que está cumpliendo su trabajo o es un holograma de Santibáñez? Tal vez podría ser. ¿Por qué cree usted que Santibáñez es tan valioso para la señora Presidenta de la República? Ya la señora Presidenta lo ha manifestado en más de una oportunidad, que es una persona excepcional. El único razonamiento que encuentro para ello es que puede ser muy excepcional, no para las necesidades del país, de repente para las necesidades de la señora Presidente. Habría que preguntarle, aunque no sé cuántos meses ya la señora no da declaraciones. Nada ha logrado desplazarlo del entorno de la Presidente, ni las denuncias ni las peleas internas. Dina Ercilia ha decidido mantenerlo a su lado, incluso a costa de aquellos que le recomiendan soltarle la mano. Santibáñez ha demostrado que es un alfil dispuesto a todo. Para subir todo vale. Justamente, esa es la frase que retrata o autorretrata a Juan José Santibáñez. Para subir todo vale. Santibáñez tendría carta libre para hacer y deshacer en su nueva oficina, pero tiene asuntos personales que podrían quitarle el sueño. Su actual cargo lo hace vulnerable ante cualquier investigación, por lo que desde el Poder Ejecutivo se evalúa brindarle un manto protector, que lo coloque como un personaje aforado, intocable, mientras ejerza el cargo. Es por ello que la Presidenta estaría evaluando nombrarlo nuevamente ministro de Estado, con tal de protegerlo a como dé lugar. El ministerio que ocuparía, se rumorea en los pasadizos de Palacio de Gobierno, sería nada más y nada menos que el Ministerio de Justicia, cartera que no hace mucho tiempo estuvo en manos del hoy premier Eduardo Arana.